Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a continuar con nuestras charlas y estos programas del Instituto Aspen y el canal judicial de la Federación, en donde podemos profundizar en asuntos que pueden parecer muy complicados para quienes no están adentrados en el derecho o en el día a día en los sistemas de justicia, pero que nos impactan y que nos deberían de importar, porque, pues bueno, por ejemplo, la administración de justicia, ¿para qué sirven los jueces? Se lo vamos a preguntar a un magistrado, a un catedrático que conocen de estos temas. Me da muchísimo gusto recibir a Jacobo Mérida. Bienvenido, Jacobo. Gracias, Elisa. Gracias Gracias por por la estar con invitación. No, al nosotros. contrario, gracias a ustedes por la invitación. Fernando Córdoba, bienvenido. Gracias por la Gracias. invitación también, de verdad, muy contento de estar aquí. A ver, empezaría por, ¿qué hacen los jueces? ¿Para qué sirven a un magistrado? Es una pregunta, parece una pregunta muy amplia, pero se Sí. puede hacer en resumen, al menos en el Poder Judicial de la Federación donde laboro, los jueces, juezas, magistrados, magistradas, Ajá. que somos distintos por cuanto hace a la función, efectivamente administramos justicia. Ujú. ¿Y qué es administrar justicia? Que es un concepto totalmente distinto a lo que luego se habla de la procuración de Procuración. justicia. Administrar justicia es realmente ya con las pruebas recabadas por una autoridad ministerial, está señalando de manera sencilla, pues los jueces la analizan, la valoran, interpretan la ley hasta una vez llevado un proceso con todas las formalidades que ya existen, dictar una sentencia Mm. condigna. ¿Es administrar justicia y procurar justicia un sinónimo? Bueno, la gente cree que es un sinónimo porque dice, bueno, es que ustedes también están procurando justicia. Nosotros estamos procurando justicia, pero Pero nosotros, eso lo hace la Procuraduría, exactamente, la hoy Fiscalía. llamado la fiscalía, Ahora, administrar e impartir justicia, ¿son sinónimos? administrar e impartir justicia se pueden tomar como sinónimos. Bueno, es que qué detalle, no, entrando ya al detalle, porque mucha gente dice o confunde lo que es procurar justicia con lo que es impartir justicia, se pone en un mismo saco y todo el mundo dice, ¡qué horror! Las injusticias, ¿no? Y hemos comentado, porque ha estado en el día a día de uno de los poderes de la nación, en el Poder Ejecutivo, este señalamiento contra quienes imparten o administran justicia, que son jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, y dejan a un lado la procuración de justicia, que eso lo hacen las fiscalías, las procuradurías. Son detalles, pero que seguramente como catedrático, como académico, tienes a tus alumnos ahí muy aplicados en el análisis y en el tema, Jacobo. Sí, Elisa, pues bueno, mira, como dice el señor magistrado, efectivamente tenemos esta diferencia entre procurar y administrar, ¿no? Ujú. Yo creo que desde esa perspectiva hay que partir de que tanto procuración como administración, y ahorita ingresamos al tema de la impartición, se encuentran todos en el Estado mexicano, o sea, son Ujú, funciones del Estado ujú. mexicano, ¿no? O sea, al final es el Estado mexicano el que está haciendo una actividad especializada en procuración de justicia, que básicamente es la persecución de los delitos, ¿no? Sí. Y en el caso específico de la administración, ahí tenemos, como señala el señor magistrado, dos cuestiones. La primera es que efectivamente se utilizan en muchos casos como sinónimos. Eh, Históricamente, por ahí antes de la Constitución del 17, existían lo que se denominaban las secretarías de justicia, Ujú. que era esta idea en donde se planteaba que los poderes judiciales no podían ejercer una función administrativa y por lo tanto había una misión de justicia que dependía directamente del Ejecutivo. Mm. Eso se terminó en la cuestión del 17. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que el tema de la misión de justicia que se utiliza, reitero, en muchas ocasiones como la impartición, al final sí hay una diferencia, al menos histórica, en este punto, para hablar de impartición y administración. ¿Qué Ajá. hacen los jueces y magistrados bueno, y gran parte de los funcionarios judiciales? Es precisamente impartir justicia Ujú, y o administrar la justicia ujú, en ese sentido, ¿no? ujú. Entonces, yo siento que es muy importante que se le diga a tu público que efectivamente tenemos que ser muy claros en esta cuestión. Sin embargo, al final, como reitero, es
son funciones del Estado mexicano. Al final, el Estado mexicano es el que está cumpliendo con la procuración, con la administración o la impartición de justicia. Ujú. Y yo creo que esto es muy importante porque, como tú bien dices, Elisa, la cuestión es que cómo lo va a entender el público, cómo lo va a entender la sociedad en general, Sí. en qué momento estamos ante un cumplimiento o no cumplimiento de una obligación del Estado, que es procurar e impartir Ujú, justicia. ujú, Yo siento que ahí sí comentarle claramente a la sociedad que estamos en órganos especializados mm. en donde se procura y donde se administra justicia, Sí. ¿no? En ese punto. Ahora, esta administración y procuración de justicia de los delitos, pues depende de lo que hagan las procuradurías y las fiscalías, lo que puede atender un juez, una jueza, porque no es que ustedes digan, qué injusto es esto, a ver, vengan y yo voy a dictar una sentencia. No, hay un proceso y platicábamos con José Elías Romero Apis y nos decía, por ejemplo, que un porcentaje mínimo de los delitos son los que llegan finalmente a los jueces y a las juezas, porque pues tiene que pasar por todo este proceso en donde las fiscalías pues a veces dejan el 50% de los casos que se denuncian a un lado, el otro pues no lo investiga, ¿no? Y ya los que llegan pues son muy pocos. Bien, si nos vamos a temas de estadística, Ajá, muy ajá. probablemente se dé o sea cierto esto, ¿no? Lo cierto es que sí, los fiscales investigan, los fiscales tienen que empezar de cero. Ujú, Puede ser desde la denuncia, puede ser desde la querella, puede ser desde haber encontrado en ese momento en la comisión de un delito a alguien. sí. Lo cierto es que viene toda una investigación donde se trabajan desde elementos policíacos, testigos, peritos, un tema de peritos que Sí, es muy importante y creo que lo hemos dejado al lado. Y todo eso, yo siempre lo trato de hablar de muy sencillo, sí, hace que se cree una carpeta, ¿no? Literal, una carpeta con todos estos documentos que va a llegar tarde o temprano a manos de un juzgador o juzgadora. sí. Y es el que va a decidir una especie de calificación si efectivamente esto que integra la carpeta llega a acreditar el delito, el Ajá. hecho, técnicamente se dice el hecho constitutivo de delito, y si efectivamente no solo eso, sino la persona a la que nos traen es el responsable de esa comisión. Mm, Desgraciadamente, es una cuestión que a veces llama la atención que vienen mal integradas. No estoy hablando, siempre hago con mucho respeto al trabajo que hacen las fiscalías, pero vienen mal integradas. No quiero hablar de temas de corrupción, sino el tema propio de que no se tiene a veces los medios para mm, investigar, para recabar todo ello. Los tiempos, los plazos, para ellos son muy cortos. Entonces tienen prisa para tratar de poner a disposición a un sujeto, a un juzgador, y ¿qué sucede? Se las van comiendo las prisas, le va comiendo el sí. tiempo, al juez le llega deficiente, y aquí viene la calificación que hace el juzgador, y lo digo tema general, que es la valoración que realmente realiza el juzgador. Dice, esto es insuficiente. Y finalmente, como Mm. todo recayó en el juez, pues habrá que echarle la culpa al último, ¿no? Al que hizo la revisión en este tema. Al que tiene que decir sí o no y que además también, pues como hay distintas partes, las fiscalías que acusan, los abogados que defienden, habrá un ganador, un perdedor, entonces generalmente no queda bien de todos modos, ¿no? O sea, siempre habrá una parte que se sienta Ofendida. agraviada, ofendida, ¿no? Por haber perdido. No lo sé. Bueno, es parte de la labor de los jueces y de las juezas, ¿no? Y se tiene que asumir como tal. Pero, ¿qué pasa cuando, aún cuando llegan casos así, en este filtro, digamos, no se dan abasto? ¿O hay suficiente, ah, tienen los suficientes recursos los jueces, las juezas, en lo local, por ejemplo? No sé. ¿Cómo les va? Pero mira, Elisa, hay una cuestión muy importante que acaba de mencionar el señor magistrado. El tema de la percepción de justicia. ¿Sí? Ujú, Y la cuestión esta de que todo el proceso que se llega desde la integración de la carpeta de investigación hasta que el juez dicta alguna resolución de carácter judicial, que puede ser un auto de no vinculación o una ajá, absolutoria, en fin, en ese punto,
considero que, bueno, en mi opinión, así está diseñado el sistema de justicia en el Estado moderno. Este principio de suma cero, lo que tú decías, Elisa, alguien tiene que perder, pero no necesariamente tiene que funcionar así la justicia. Encontramos otras formas, y ya que mencionaste la justicia local, otras formas en donde la justicia no es el principio de suma cero, o sea, no es lo que yo gano, tú lo pierdes. Ujú. Por ejemplo, la justicia indígena, que es una justicia que no la hemos retomado en el sistema nacional en general, Ujú. tanto la academia como los sistemas de justicia, y ahí van avanzando, eh, se manejan en un principio diferente, porque como son comunidades muy pequeñas, entonces la labor Sí. del juez no solamente es decidir quién gana y quién pierde, sino la labor del juez es además que estos temas no trasciendan en el tejido social de la comunidad. Entonces, el diseño de nuestro sistema penal en general es este principio de suma cero. Sin embargo, fíjate que en las reformas últimamente que han habido en materia penal en este siglo, recientemente los sistemas familiares y civiles, y algunos sistemas de justicia locales como pueden ser bueno, general, la ejecución de sanciones penales o el de justicia para adolescentes, se están diseñando para que no necesariamente la resolución de un asunto o la conclusión de un Mm. asunto termine en una resolución judicial, ¿sí? Sí, Se hablan de salidas alternas al juicio, sí. porque déjame decirte, o sea, nosotros pensamos que el 100% de las cosas que suceden, pensemos del sistema penal, de los delitos que suceden, queremos que todo lo resuelva un juez. Y yo creo que el sistema actualmente no está diseñado así. El sistema está para que sí todos ingresen, pero que hayan salidas alternas, que puedan generar esta percepción de justicia. Ahora, en el ámbito de la justicia local, yo siento que es ahí donde se debe dar un debate muy fuerte, porque es ahí donde se debe de fortalecer el tema de justicia, la figura de los jueces. Sí. ¿Por qué? Porque es ahí, es la primera línea de fuego. Los jueces locales es la primera línea de fuego y es donde está el tema básico de la percepción. Los jueces federales, jueces de distrito, magistrados, ya sean de apelación o colegiados, este, pues ellos de alguna forma tienen una función revisora, Sí. de los actos que realiza la justicia local. Pero yo siento que el verdadero debate en este tema de la percepción de justicia está en la justicia Mm. local. Mm. Y sobre todo en estos sistemas de justicia que quieras o no, están impartiendo justicia y que de alguna forma están resolviendo casos muy importantes para la sociedad y que en ocasiones no llega al Poder Judicial Federal. Mm. Por ejemplo, la justicia indígena no llega al Poder Judicial Federal, salvo algunos casos que sobre cuestiones de derechos indígenas y cuestiones de ese Sí. sentido. Pero la justicia indígena que está resolviendo casos en comunidades, por ejemplo, en el estado de Chiapas, en comunidades como Chamula, como Chu, como Chenaló, Sí. hay sistemas de justicia indígena que están resolviendo cuestiones. Entonces yo Mm. creo que nos preocupa un poco el tema de la percepción de justicia en el sistema general de justicia de nuestro país, pero siento que la percepción de justicia también tiene que ver en la cuestión local Mm. y en las cuestiones municipales. Por ejemplo, la justicia municipal hoy en día, que de alguna forma está, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, está, de alguna manera ignorada, Mm. ignorada, porque los fenómenos criminales a nivel nacional, pues tienen un poder económico y un poder muy fuerte, ¿no? Entonces las justicias municipales eran anteriormente era una justicia dirigida a resolver los conflictos entre los Mm. vecinos, entre la comunidad, que no pasaran estos temas a una justicia de primera instancia o que se fuera hasta el federal. Sí. Esos sistemas de justicia también están de alguna forma, sí se aplican, pero de alguna manera no se están utilizando como se utilizaban anteriormente. ¿Y eso qué ha significado? Que todo lo queremos hacer en la justicia penal, ya sea ordinario o federal. Ujú. Y en estos detalles del día a día, por supuesto, muchísima gente se ve afectada, ¿no? Y lo ignoramos. Sí, Me claro. refiero porque son, me imagino, la mayor cantidad de casos justamente se ven en lo local y que tienen unas repercusiones y unos impactos en el tejido social tremendo, porque es la convivencia del día a día con el vecino, Así es. con el padre, con el amigo, con el colega, o sea, es, ¿no? Aquí el tema, Mm. y lo retomo porque es muy importante, nace la justicia, no nace.
ya existía, pero en México le llaman la justicia restaurativa, Sí, la búsqueda de la reparación del daño, porque sí. hay delitos, hay hechos que no necesariamente tienen que irse al ámbito penal, no Exacto. necesariamente tienen que terminar en un juzgado. Está la mediación, está la conciliación en otras materias. Mm. Lo que señala el profesor, y con justa razón, hay asuntos que bien no podrían llegar nunca a los juzgados. Pero ¿qué sucede? Utilizan la materia penal para obligar a cumplir obligaciones que muchas ocasiones son civiles, son mercantiles, pero que se dice, bueno, una persona en materia penal no va a aguantar ni un segundo en la cárcel y va a terminar pagando. Ah, Entonces, para presionar exacto, usan el tema penal, porque decir, no, no va, que sepa que se puede ir a la cárcel. Entonces, vamos a presionarlo. Hace sí. muchos años yo era estudiante de Derecho y yo decía que esto era muy violatorio a la Constitución, el estar haciendo un hecho, non bis in idem le llaman, estar haciendo un hecho, llevarlo ese mismo hecho a la materia civil y llevar ese mismo hecho a la materia penal o de mercantil a penal y estar jugando con ello. ¿Por qué? Porque quieren obtener reparaciones del daño por parte de otra materia que no sea penal o la quieren a través de la materia penal, que son distintas. Entonces alguien me dijo, bueno, pero esa es la estrategia de los abogados. Pues es la estrategia de los abogados, pero qué falta de ética, porque la sociedad tiene que saber que Sí. estamos frente hoy a una cultura distinta que no hemos adoptado del todo, que es vamos a buscar la justicia restaurativa, Mm. no retributiva, no el castigo, no la sanción. Sino la punitiva, ¿no? Y Sí, porque además no ha funcionado, ¿no? no, Digo, más allá de todo ello, o sea, el pensar en más penas, más años, más delitos que ameriten prisión preventiva, aumentale la oficiosa. pena a este delito, ¿no? O ponlo como justificada o prisión preventiva automática para que realmente sienta el sujeto que se está haciendo justicia. Esto no puede ser verdad, ¿no? Ujú. Y nos estamos perdiendo en la reparación del daño, algo que cuesta mucho trabajo. ¿Hay algunos ejemplos que se vengan a la mente de reparación del daño, de temas en los que podamos hablar de casos exitosos, digámoslo así, o de asuntos que puedan ser llevados a estos ámbitos? Sí, mira, como acertadamente planteaba el señor magistrado, eh, esta es una actividad del foro, o sea, es una actividad del foro. Las veces que el juez ve esto o el magistrado ve esto, lógicamente que no está de acuerdo y lógicamente que tiene salida. Hoy en día el sistema ya le permite al juez. Mm. Anteriormente no, anteriormente era un sistema mixto, en materia penal lo estoy hablando, era un sistema mixto donde tenía que sancionar y que no Sí. habían opciones. Hoy el juez o el magistrado, quien sea, tiene las opciones para Ujú. no castigar y para no ser punitivo, ¿no? En este caso. Pero tú me preguntabas, que me parece interesante, bueno, hasta ilustrativo, para ver cuestiones de casos exitosos. Sí. Fíjate que el tema de la justicia restaurativa que planteaba el magistrado es un tema muy importante hoy en día en el sistema de justicia. Hablaba también de la justicia alternativa, Ujú. ¿no? Y yo le agregaría también un poquito más el tema de la justicia terapéutica, ¿no? Que Mm. también tiene otras condiciones, pero va con la idea de que no todo va a ser castigado, ¿no? Sí. El asunto es que tenemos como definición, tú preguntabas hace un rato, bueno, qué hacen los jueces? Para contestar eso hay que ver antes qué hacen los abogados, porque efectivamente se planteaba de que el abogado era el profesionista especializado en pleitos. Mm. O sea, vamos a pelear, ¿no? ¿Quieres? Vamos a pelear, mete un abogado. Sí. Y entonces el tema aquí se ha dado un cambio paradigmático en las escuelas y facultades, porque hoy en día los abogados ya no solamente están especializados para litigar o para pelear con el derecho, ¿no? Sino que también están especializados para llegar a acuerdos. Mm. Yo creo que eso es muy importante. Entonces la justicia restaurativa, la justicia esta que no solamente busca el pago de la reparación, sino también busca el tema del tejido social, como tú lo mencionabas, ¿no? Sí. El tejido social porque hay casos paradigmáticos, sobre todo en materia familiar, por ejemplo. En materia familiar hablamos de guardia y custodia, hablamos de cuestiones de alimentos, en muy importantes en temas de percepción de justicia. Pero sin embargo, los que estamos en lo que hemos estado en la judicatura y lo que definitivamente están actualmente en la judicatura, claramente ven que una sentencia no necesariamente puede ser eficaz. Mm. No, se dicta la sentencia y se tiene que cumplir, pero hay muchas formas para no cumplir una sentencia judicial. Entonces,
es en esos casos donde interviene la familia, donde estamos en guardia y custodia de hijos, en donde eso nos parece más evidente, ¿no? Y es, yo creo que de lo más doloroso, de lo más, porque es lo más cercano, Claro, ¿no? La claro, familia, los claro, hijos, claro. uy, y también los pleitos más, Sí, más más complicados. Ahora complicados y que duran con... te comento algo, un Sí. tema de puros porcentajes. Por ejemplo, la justicia indígena. La Ujú. justicia indígena, de todas sus resoluciones, de los jueces indígenas, Sí. yo quedé espantado y seguramente va a ser una cuestión importante. El 99% cumplen y son eficaces las sentencias de los jueces indígenas. El 99%. Ujú. Ese 99%, la verdad, en temas de justicia local y federal, la verdad que es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque Sí. la justicia local y federal tiene un porcentaje de un cumplimiento del 100% o de un 99%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo siento que lo que está pasando es que en algunos ramas legales, como en materia penal, este, yo creo que estamos cambiando a este paradigma de que se tiene que buscar un acuerdo Mm. antes de, ¿no? Se tiene que Sí. buscar. Y en ese punto, también cuando se hizo un estudio hace algunos años sobre el tema de la justicia ciudadana, la Mm. justicia que más le pega a la persona, que son esos temas de Sí, lo familiares, de pensión, inmediato, lo cercano. esos asuntos, estamos hablando de un 70-80% de todos los asuntos totales que se ven en el sistema de justicia mexicano. ¿70 o 80? Sí, son los temas más importantes y son tal vez los temas menos mediáticos. Exacto, Tal sí, vez los sí, temas sí, menos sí, sí. mediáticos, pero eso es importante, o sea, que ver que cuando nos hablan de la cifra negra en materia penal, es que el 80% de los delitos no se resuelven por la vía penal. Ojalá se resolvieran dentro del sistema penal, pero no con una resolución del juez. Yo creo que ahí es el punto en Mm. donde hoy en día el ciudadano, y tal vez eso es muy importante mencionarlo, y creo que lo mencionan en este tipo de programas, yo lo he visto, Sí. que tienen estas condiciones para poder llegar a un acuerdo y tener la percepción de justicia cumplida. O sea, sí me cumplió el sistema de justicia Mm. y no Mm. necesariamente que el juez aquí. Por eso la pregunta que tú hacías al principio, yo creo que hay que replantearlo muchas veces. O sea, ¿qué es lo que hace un juez? O sea, yo siento que eso es muy importante, ¿no? Sí, sí. Habría que hacer una lista de qué delitos podría uno llegar a que no terminaran en una sentencia, sino a través de estos medios alternativos de solución de conflictos, que pudiera uno buscar de inmediato la reparación del daño, que se pudiera uno sentar con las partes, poder mediar, poder resolver. Hablo de delitos. Esto, por supuesto, habrá abogados penalistas que digan esto no puede ser posible. Lo importante es ir ante un juez. Ah, sí. Sí, no, Sí. no. El ejemplo, yo traía el clásico A ejemplo ver. de los daños, el daño a la propiedad. Si chocan tu vehículo, chocan el mío, yo creo que no queremos que el sujeto, si no nos pasó nada, no creo que quiera, como se dice Sí, coloquialmente, yo que para... se vaya a la cárcel, ¿no? No. Que se pudra, que se quede ahí toda la... Yo lo que quiero es Sí, que me no. pague, ¿no? Que quede bien mi auto, como estaba, ¿no? Entonces voy ante una Ya. autoridad y que esa autoridad, entre comillas, ¿verdad? Llegue a mediar Sí. conmigo, me dé mi reparación del daño. Ese es otro tema también de seguros, ¿verdad? Que luego el seguro, pero ese es otro tema, ese sería otro programa de los seguros que no pagan. Pero bueno, Sí. entonces ese es uno. Hablo también de las lesiones. Hay unas cuestiones de lesiones que no son gravosas, dirán, pero es que me pegó, esto lo arreglamos, esto podemos ir al hospital, podemos darte seguimiento, quizá fue un impulso, ver más allá, ¿no? Otros Ujú. de los delitos también, el delito que está doliendo muchísimo, los hemos visto en asuntos, son los delitos familiares, los que decíamos en materia civil, en donde, he de decirlo, suena muy cruel, en donde es un pleito entre matrimonio, Sí. entre ellos, y lo digo en mi frase, se agarran a niñazos. ¿Qué significa Mm. esto? Agarran a sus hijos, hijas, y se Mm. empiezan a pelear con ellos, y de Los verdad, ponen en medio para para tratar de... acusar y Así ver es. quién es peor. Pero O ojalá sea, fuera bueno, solo eso, y estoy diciendo ojalá ay, solo fuera eso, ¿eh? qué Y horror. lo resolvemos en Sí. términos civiles, familiares. Se van a la materia penal, a veces creando delitos, creando figuras que pueden ir desde, ¿verdad que tu papá, verdad que tu mamá te violaba, verdad que tu mamá o tu papá te acosaba sexualmente? Y un menor o una menor, a lo mejor a cierta edad, con la influencia que puedes ir, termine diciendo, sí, creo que sí, ¿no? Porque sí me tocaba. Este dicho o frase que los niños siempre dicen la verdad, Mm. ese es erróneo. No Mm. siempre dicen la verdad, pero normalmente lo hacen. Entonces, ese normalmente lo hacen es cuando están conviviendo de manera
en una, digamos, en una casa, en una familia donde hay armonía. Cuando no, pues son influenciables. Todo niño, niña es influenciable. Y es triste que estos delitos que se pudieron haber arreglado con el divorcio, con la repartición de los bienes, termine yéndose a la materia penal. Cuando tú estás viendo la materia penal y dices, esto trae algo familiar, esto trae un tema de divorcio, te dan cuenta y dicen, sí, esto viene de un pleito de divorcio. Y lo peor, que hay pruebas, ¿no? Y a veces pruebas que se van construyendo. Yo a veces no llego a encontrar este significado y uno como juzgador o juzgadora, quisiera uno tener a las partes aquí. La decirles, mediación, exacto, decir ya, porque se vuelve muy cruento. Creo que esa era como una de las palabras que quería. la crueldad que sí existe, ¿no? ¿Verdad? En O sea, temas de justicia. y muy doloroso para las partes, Sí. ¿no? Acaba siendo muy largo, pleitos de muchos años, muy dolorosos, que dejan unas heridas y unas cicatrices tremendas. Qué mejor que en esos casos, por ejemplo, ¿no? Ahorita Sí. que estamos hablando de este tipo de otras opciones. Con tratamientos psicológicos, con especialistas en temas familiares, en donde sí está un juzgador penal, porque esto ya se llevó a materia penal, pero también exista todo un equipo de trabajo, ¿no? Creo que nos ayudaría muchísimo, porque si lo que buscamos es el interés superior del menor, si lo que buscamos es justicia en términos de perspectiva de género, esto se quiebra, no se logra llevar a cabo y terminamos, terminamos como sociedad, no como juzgador, terminamos como sociedad perjudicando a los menores, a las mujeres, a los hombres y de cualquier género que me puedan ustedes hablar con asuntos que no debieron, de verdad, uno resuelve, me ha tocado a través de mi carrera, resolver un asunto que dijo, no tendría nada que hacer en materia penal. No tenía por qué haber llegado hasta este punto. Y nunca hemos investigado qué fue de ese niño, qué fue de esa niña cuando creció, con la idea de que, bueno, se construyó todo. Hablo en los que se ha construido. Por supuesto, los hay en donde sí hay delitos, ¿no? Pero hablo en los que se ha construido y en donde, ¿qué hará esa niña, ese niño cuando cumpla la mayoría de edad, cuando tenga mayor conocimiento de saber que quizá todo fue una mentira para quedarse con bienes entre papás? Y bueno, y aquí se abre todo el mundo, que será tema también para otra charla, porque ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de muchos temas, pero nada más de justo decir, por lo que escucho, además creo que necesitamos una reeducación para relacionarnos de la mejor manera con los otros y con los más cercanos, por supuesto, que es nuestro primer contacto en la vida, ¿no? Creo que ahí, bueno, ahorita me quedo, pero vamos a una pausa porque sí, está muy interesante y tenemos muchos temas más que platicar, algunas preguntas también de sus propias experiencias. Me gustaría que compartieran un poco porque es parte también del ir aterrizando todos estos temas que comenzaba yo diciendo, parece de pronto tan etéreos, tan complicados, nada más de expertos en la materia judicial, de abogados, y sin embargo los tenemos que vivir día a día y somos sujetos de derechos que a veces desconocemos o de los caminos que hay que seguir. Pero vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con nuestra charla. La verdad es que nos quedamos aquí platicando detrás de cámara, muy interesante porque hablábamos de muchos temas. Voy a retomar nada más por tiempo algunos de los que comentamos y platicamos. Jacobo, hablabas de la humanización de la justicia. También comentábamos de los casos que llegan y que a veces los propios magistrados comentabas y dices, no debe haber llegado hasta acá. Es decir, esta parte humana en donde tienen que estar presentes también las juezas y los jueces para tomar sus resoluciones. Se ha trabajado mucho en el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial, en señalarle a nuestros alumnos, alumnas, el tema de la sensibilidad. Ser sensibles, se requieren jueces, juezas, magistrados, ministros,
temas en generales, los que administran y imparten justicia, que sean sensibles a cada caso. Sí. ¿Cuál es tu margen de maniobra, por ejemplo? Porque pues, los jueces tienen que atenerse a las pruebas que presentan las fiscalías y a la ley, ¿no? Por ejemplo, pero tu margen del ser, de esta decisión que tendrás que tomar y que sea una decisión también humana. Tiene que ser justa, Sí. pero también legal. Y es cuando Sí. el juzgador o la juzgadora dice, pero es que justicia y legalidad van de la mano. No necesariamente, habrá que discutirlo esto en muchos foros, pero lo cierto es que hay asuntos en los que por la experiencia uno se da cuenta que muy probablemente no es la persona que cometió ese hecho. Pero todo conduce a determinar por las pruebas que nos mandaron, con las pruebas que nos hicieron llegar, porque hay que aclarar, los jueces no investigamos. Exacto. Eso es un trabajo de las fiscalías. procuradurías. Tienen que decidir con la información que les dan las fiscalías. Y si la fiscalía me manda a la persona con pruebas en su contra y uno revisa y dice, caray, esto... Sí, se hacen montajes. Ha habido montajes judiciales, perdón, ha habido montajes de las fiscalías, o sea, y perdón que lo diga así, pero hemos tenido ya ejemplos históricos de ello. Cuando se da esto, mi risa fue porque dije, bueno, sí ha habido, pero bueno, los hemos detectado en muchos de los casos. Sí. Y se han dictado sentencias absolutorias. Y hablando en materia de amparos, se han concedido amparos lisos y llanos por tema de tortura, por tema de violaciones a derechos humanos. El tema es que el juez, con esta sensibilidad, sepa tomar tratados internacionales, la propia Constitución y las leyes y decir, pues me estás presentando esta prueba que parece muy convincente, que parece esto, pero carece de legalidad. Esto no puede ser. Es más, podría haber sido hasta obtenida de manera ilícita, ya para no hablar ilegal. O sea, ¿cómo obtuviste esto, no? Pero es que es la confesión, pero es que, bueno, hasta lo sorprendimos, hasta nos dijo yo soy culpable. Y el juez o la jueza o el juzgador en general tendrá que tener este tema de justicia y legalidad, ¿no? Oye, esto no me va a servir. Yo sé que es la única prueba que traes y tú me dices que hasta lo viste haciendo el delito, pero habrá en este margen que tenemos de impartir justicia. Porque si pensamos en un juzgador temeroso, en un juzgador que no quiere realmente decir, ¿yo por qué voy a liberar si mañana voy a salir en las noticias? ya sabemos dónde. Iba a salir mañana voy a salir en las noticias, o sea, ¿para qué? ¿No? Sí, no, los jueces mejor actuó mal y lo sigo dejando a este pobre hombre, esta pobre mujer sin su amparo o les digo en prisión. A mis alumnos, el juez se tiene que mantener incólume ante eso, ¿no? Y seguir resolviendo porque ama lo que hace. Y esto no le va a preocupar si sale uno en una noticia, porque me ha tocado en casos ya como juzgador de procesos haber salido en alguna noticia, no actual, sino hace muchos años. Y era un joven de 37 años que me espantaba y decía, Dios mío, estoy en las noticias, ¿no? Sí. Pero empieza uno a entender, este es mi trabajo, esto es lo que hago, ¿vale la pena hacerlo? Por supuesto que sí, ¿no? Y empezar a tomar decisiones más apegadas a justicia que a derecho. Aquí habrá que platicar mucho en este tema. Sí se dan los casos, jueces que nos dicen siempre que les tiembla la mano, que no quieren arriesgar su trabajo. No, si conocen a alguno hay que denunciarlo, si conocen a alguno hay que quejarse, hay una autoridad que nos revisa, el Consejo de la Judicatura. Pero regreso al tema. Por supuesto, tenemos un gran margen, siempre y cuando sea la sentencia justa y sea legal. Y si no, tampoco, o sea, yo les digo a mis alumnos, alumnas, que son los futuros abogados o juzgadores o juzgadoras, les digo, si no, no se preocupen, todo es recurrible. Todo lo que hacemos nosotros, tarde o temprano ustedes como sociedad, tienen un recurso para impugnar, para hacerlo valer, para que realmente vean si efectivamente nuestras resoluciones fueron bien dictadas. Y me gusta mucho esta visión que están planteando, porque comentaban, no, es que tenemos que ver esta visión humana y tenemos que buscar otras vías también de reparación, de daño, y estas ideas que se van entonces cayendo, ¿se recuerdan cuando decíamos entre abogados te vean, ¿no? Era una de las frases, ¿no? Sí. Y por lo que me están platicando y su experiencia como docentes, como catedráticos, ¿cómo ven a sus alumnos y alumnas? ¿Realmente existe ya también esta visión? Vamos hacia estos procesos de no únicamente ser buenos abogados, buenos jueces, buenas abogadas, buenas juezas, sino además buenos seres humanos.
Sí, mira, en lo profesional. es que esa es la importancia de la abogacía o de la jurisprudencia. Planteaba algo muy importante, señor magistrado, el tema de la legalidad y la justicia. Ujú, Pueden parecer sinónimos, pero en realidad no lo son. O sea, ujú, alguien planteaba de que cuando Eduardo J. Couture, un procesalista de renombre entre los abogados que lo leemos constantemente, decía, bueno, cuando encuentras reñida la legalidad con la justicia, pues lucha ujú, por la justicia. ujú. Pero también te decía, un procesalista italiano te decía, sí, la justicia es una bella flor, pero que tienes que irla a arrancar al borde de un precipicio. Pero son temas que ha permeado, o sea, ha permeado no solamente en el ejercicio práctico, pero sino también en la enseñanza. Mm, Y el señor magistrado planteaba algunas cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. Yo creo que hay que plantear a la sociedad que el juez no es un autómata del derecho. O sea, el juez no es una persona que va a decir, como planteaban algunas teorías, si A es debe ser B y si B es debe ser C. Este sí. planteamiento casi matemático, lógico, matemático, no es así en el caso del abogado, sino que el juez tiene algunos mecanismos para hacerse llegar Mm, información. Hablo, por ejemplo, que no son necesariamente las pruebas, aunque las pruebas también hay que tener criterios para probar. Hoy en día los sistemas de justicia, los sistemas procesales de evaluación de pruebas, dan una libertad más o menos clara a los jueces. ujú. Ya no están antes como que existiera una prueba reina, como que lo confesaste y Sí. bueno, ya sí, ya no Sí, puedo pero hacer además la nada. confesión, ¿no? Sí, no, Sí, sí. y el famoso, ya, Entonces, ¿cómo se decía ahí el tehuacanazo? No, entonces o ahí el sea, no, tema. qué cosa, es que era Entonces también. ahí el tema es que el juez hoy en día sí tiene esas condiciones, por ejemplo, las llamadas máximas de la experiencia, Sí. el conocimiento judicial, la experiencia, jurisprudencia es la prudencia de la ley, o sea, Mm, no es solamente la automatización de la ley, es la prudencia de la ley, cómo vas a aplicar esto, cómo vas a valorar un peritaje, cómo vas a entender lo que está pasando en el expediente, porque si nos quedamos en la mera formalidad, eh, no es así, pero para ilustrarlo, yo plantearía el dilema entre humanidad y formalidad. sí. Si tú estás en el ámbito formal, puedes caer en esas condiciones en donde tú como juez digas, es que yo pienso que es inocente, pero como tengo tres pruebas, me voy aquí en la formalidad, ¿no? Ujú, Yo ujú. creo que los jueces, cuales sean, tienen esta condición. A ver, y aquí me parece muy importante hablar de los cuerpos colegiados y los cuerpos y de los cuerpos que tienen que escuchar a sus contrapartes o son revisados también, ¿no? Los distintos niveles en donde uno puede tener acceso a lo que diga un juez, pero si no nos parece, tenemos la oportunidad de ir a un colegiado. En fin, y tiene que ver con lo que arrancamos, la administración de justicia, toda esta parte del poder judicial, jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, y por otro lado el de procuración de justicia. Y veo un desbalance, más allá de que deben existir excelentes peritos en las procuradurías, en las fiscalías o gente capaz, pero al final del día son estructuras muy verticales en donde hay una cabeza y si esa cabeza no funciona, qué peligroso. Y además es a donde llega todo y de donde, si ahí se frena y se para el tema de la justicia, no va a llegar a estos cuerpos colegiados. Y la competencia que tienen también y lo que tienen que hacer jueces, bueno, magistrados, ¿tú qué has tenido que hacer para llegar a ser magistrado? ¿Cuál es la competencia que existe? ¿Cuál es la preparación que tienen que tener? No vemos una equivalencia en la procuración de justicia, creo yo. ¿Qué opinan? Claro, ya nada más en cuestión de administración, si hablamos de una administración de la propia Procuraduría o Fiscalía o de Ujú, una administración de un poder judicial, eh, hay más juzgadores hoy cada día, o juzgadoras cerca de tu casa, cerca de ujú, tu entidad. Esto permite en temas de administración que ujú, tengas una justicia cercana, que te puedas acercar más a ella. En tema de lo que es también en temas de administración que tiene que ver con impartición de justicia, hay más órganos ya que son los que nos revisan, los sí, órganos de apelación, vamos a llamarlos en ujú, materia penal, que se dicta una resolución, es apelable. Si se dicta esa resolución apelable y tampoco conviene a exacto. mis intereses, tenemos los juzgados de amparo.
estos juzgados de amparo en amparo indirecto que pueden también, entre comillas, revisar esa actuación. O sea, hay quien te enmienda la plana, digamos, así como en lo coloquial. Y no solamente es, bueno, o te puede revisar lo que tú decidiste, y no solo eso, también tu actuación. Hay órganos vigilantes a que estés haciendo las cosas y en dado caso te sanciones si no lo haces así. Claro. ¿Qué sucede en el otro ámbito de la procuración de justicia, de las fiscalías, de las procuradurías? Desgraciadamente, y lo diré en términos generales, nosotros todavía estamos hasta en un tribunal colegiado. O sea, estoy hablando de 4 o 5 oportunidades que se pueden llegar a tener y que hay que decirlo, hay que agotar todas. Eso hay que decirle a la sociedad, agota todas. Independientemente que el abogado te pueda decir que no, hay que agotar todos porque finalmente son tus recursos. En tema de fiscalía, pues bueno, sigue existiendo un monopolio. O sea, si el fiscal general hace las cosas hay mal, una pues... revisión, también hay un recurso en el cual una superioridad de él o un superior, que son distintos conceptos, le revisa, ¿no? ¿Pero quién? O sea... Pero bueno, puede ser desde una autoridad ministerial hasta un fiscal general o dentro de la misma fiscalía alguien que tenga alguna alguna Pero subdirección. Si el fiscal general decide algo, ¿quién lo revisa y quién le lleva la contra y quién dice no? Al final será el juzgador o la juzgadora. Tendrá que terminar en los juzgados y tendrá que ser el que resuelva esta fuerza que tiene el fiscal, que sigue teniendo, que aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Sí. Cuando nacen las autoridades ministeriales, son autoridades de buena fe. Y cuando hablo de autoridades de buena fe, esto jamás se ha visto, pero se tenía que hacer, yo voy a investigar para ver si el hecho es constitutivo del delito y si eres responsable. Pero si no eres, lo voy a decir y tendría que decirlo. Algo que cuando hemos visto, a veces ha pasado años y sobre todo en temas de indígenas, en la comunidad indígena, cuando de pronto vemos, dicen, no, pues la vamos a liberar, ¿no? O ya no vamos a acusar, ya vamos a... Sí, después de usted disculpe, usted disculpe ya que lleva no sé cuántos años en prisión. Esta búsqueda del delito y el delincuente nos ha traído muchas consecuencias que son cárceles llenas de verdad, y lo digo como sociedad, cárceles llenas de personas inocentes. Esto no tiene que ver a veces ni con dinero, la gente piensa que es tema de corrupción, tiene que ver con las malas integraciones que se pueden dar y que finalmente llegan a los juzgados y por la experiencia, insisto, porque esto es parte de mi trabajo, uno ve y dice, ¿cómo construyeron todo esto para que se diera la comisión del delito o para que se diera al sujeto delincuente? No sé si me logro explicar, ¿no? Pero es como querer convertir este estudio ahorita en cocina, ¿no? Y ponemos, pues ponle platitos y ponle comida y ya es una cocina. Esto no es una cocina, esto no tiene nada que ver con un comedor, esto es un estudio. A veces puede pasar. Perdón por el ejemplo, me gusta más referir para que les dé el tiempo. Así es, sí, les traigo algunos platillos. Sí, pero es así y entonces, ¿en dónde, si tuviéramos que hacer una reestructura de nuestro sistema de justicia, del sistema, por dónde tendríamos que empezar? Mira, yo pienso, bueno, tomando en cuenta lo que ha comentado el señor magistrado, me parece muy interesante. No hay que perder de vista que la justicia que se está impartiendo es humana. O sea, no es una justicia divina, es una justicia humana. Y para la justicia humana tiene que tener algunos límites. Por ejemplo, como los jueces no son infalibles, son falibles, por eso se ponen en instancias. O sea, para que el primero lo revise el segundo lo revise el tercero, pero también no podemos tener en el infinito los conflictos. Por eso hay principios como el de cosa juzgada, en donde no puedes ya pasar, ¿no? Sí. Pero son condiciones de justicia humana. O sea, realmente yo siento que hablar de procuración de justicia en términos de que son los que no integran bien, yo siento que en este punto hay problemas tanto en la procuración como en la impartición de justicia. Y en el tema de impartición de justicia yo siento que uno de los principales problemas es esta condición. Ahora, tú planteabas algo muy importante. ¿Cómo podemos hacer para tener una justicia más clara? Yo creo que no podemos perder la historia, no podemos perder lo que se ha avanzado. Hoy tenemos un sistema de justicia penal, si ustedes quieren criticado, si ustedes quieren de alguna forma que no cumple con ciertas expectativas, pero ahí se está planteando. O sea, ahí tenemos salidas alternas, las resoluciones de la Procuración de Justicia se pueden ser revisables,
Las resoluciones de los jueces también son revisables y hoy en día ya se están, tanto las autoridades de los jueces como de los fiscales, ya están ante el ojo público, ya están ante el escrutinio. O sea, ya no se puede considerar una opacidad en términos de emisión de alguna sentencia, alguna resolución judicial. Creo yo que se tendría que empezar por eso, o sea, se tendría que empezar planteando temas, tú considerabas algunas cuestiones de educación, por ejemplo. Hablado de temas de cultura de paz, de cultura de la legalidad, del respeto a ciertas personas, de ese respeto a ciertas condiciones. Yo creo que eso es importante, pero previo a ingresar a un sistema de justicia. En el sistema de justicia sí también hay un tema económico muy fuerte, es decir, las justicias... Los recursos. Sí, la justicia que está en la línea de fuego, la justicia que está en la primera instancia, donde el ciudadano dice, en realidad no me impartieron justicia. O sea, quieras o no, las procuradurías están en la primera línea de justicia. Ahí donde llega la ciudadana y dice, ¿sabes qué? No me hicieron caso. Entonces la justicia de México está mal. En ese punto, en esa línea de fuego, es donde yo siento que se debe de invertir. Hay propuestas a nivel local, se han tenido condiciones como por ejemplo para establecer un mínimo de presupuesto anual aplicable al Poder Judicial, cuestiones de que no se reduzca el presupuesto, condiciones de racionalización del gasto. Yo creo que eso también es muy importante, porque, ojo, un juez, cual sea, si va a resolver 5,000 asuntos, los puede resolver al año, los puede resolver. Aquí vamos a entrar a otro tema también importante, la calidad de la justicia. O sea, también eso también tiene es muy claro. Esa cantidad de trabajo, esa cantidad de asuntos que tiene que ver. Sí, claro. ¿Cómo qué tiempo le va a dedicar? Así es. Si nos vamos a un sistema legal, por ejemplo, el sistema americano, el sistema norteamericano, los jueces y magistrados resuelven casos que le llegan ya al final y son casos que pueden incluso hasta parecer menos trágicos como los que sucede acá. Hoy en día todavía en la mentalidad de la ciudadanía, incluso dentro del foro, se busca que se llegue hasta la sentencia. Cuando evidentemente no es así, yo siento que hay que apoyar para que haya una calidad en la justicia y se empieza a ver a las justicias locales, a la justicia indígena, a la justicia municipal, a la justicia cívica, a la justicia alternativa, a la justicia terapéutica, esas formas de justicia, yo creo que también hay que invertirle para poder llegar y que los otros que llegan al juzgado federal, que es lo máximo en el sistema de justicia, pues sean asuntos en donde en realidad se vaya a aplicar otro tipo de herramientas judiciales, ¿no? Yo creo que por ahí hay varios temas que pudiéramos plantear en un replanteamiento del sistema de justicia. Yo creo que es básico, porque el sistema de justicia sí es muy importante, la justicia federal, pero también es muy importante la justicia que le pega a la ciudadanía. Así es. Y eso es básico, eso es importante. En ocasiones incluso a veces lo pasamos por alto. Sí. Decimos, es que la justicia federal, no, pero es que la justicia local también aquí necesitamos que haya recursos, que haya capacitación, el tema, por ejemplo, del amparo para efectos, que constantemente el foro sabe que tenemos que meter amparos para que ver esta cuestión. Es importante, es claro, y a cierto punto es válido. Pero siento que en muchos de los casos son temas que se pueden reducir a una resolución menos trágica y que de alguna forma pueda plantearse de otra manera. Porque les planteo algo. Ahorita hoy en día un ciudadano que quiere ir a deducir un derecho y inicia un proceso de deducción de su derecho, tiene que pasar por un juzgado, una procuraduría, un juzgado, después un juzgado federal, después irse, o sea, yo siento que y en realidad yo siento que hay muy buenos jueces, muy buenos fiscales en el ámbito local para que hagan bien su trabajo y puedan ser y podamos tener una justicia federal que revisora de esos actos, porque reitero, es justicia humana. Los jueces locales tampoco son infalibles, ¿no? Tienen que revisarse las resoluciones y eso es lo importante. ¿Cuántos casos resolvemos? Ya me quedé con la duda, ¿verdad? De calidad, no de cantidad. De calidad. Todos de calidad. Todos de calidad. Y así tiene que ser, pero además por la carrera judicial que venimos adoptando desde... Tengo 27 años de servicio. Si no pensara ahora... ¿27 años? 27. De los 3. Está bien. Más bien. Si empezara
a mis 27 años a pensar que no es necesaria la calidad, pues mejor me dedico a otra cosa, definitivamente. Dos, hacerle la diferencia a la sociedad de que no somos fiscalía, no somos procuraduría y que somos juzgadores, porque cuando se hacen las estadísticas, ¿no? Por eso dice, credibilidad en el tema de justicia, ah, pésima, pero nunca hemos visto a qué se refieren. A lo mejor es a la que está de entrada, es a la que está en medio con los recursos o es a la que está al final en el Es lo que amparo. les decía, no, mucha gente, y entiendo, no tiene por qué saber la distinción entre la procuración de justicia que corresponde a las procuradurías y a las fiscalías y la impartición o administración de justicia que corresponde a Los y pues, las juzgadoras en las y general. los juzgadores. No hay a veces esta distinción, ¿no? Incluso desde el Ejecutivo Federal se dijo una vez que el fiscal general era un buen juez. Digo, creo que ni lo uno ni lo otro, creo que todo mal, pero bueno, o sea, todo mal porque no es juez, es procurador. No vayan a pensar que otra cosa. Sí. Sigo enunciando. Hay que trabajar con los alumnos o alumnas. Nosotros que tenemos esta bendición Sí. de poder dar clases y transmitirle a los qué alumnos. lindo. Yo traigo... Te da otra sí, perspectiva, ¿no? Sí, y estarles diciendo, escribía en mis redes sociales, me encantan las redes sociales, y escribía, a ver, alumno, alumna, no te creas la idea de que a través de la corrupción se ganan casos, porque si en tercer y séptimo semestre de carrera ya lo pensaste, ¿qué estamos construyendo, no? Imaginen, ya no a un abogado así, sino a un juzgador que ya nace corrupto desde la universidad. Pero bueno, el tema, la sensibilidad, el otro tema, debemos ser buenas personas para ser juzgadores, es un requisito o debería ser un requisito sine qua non, un requisito necesario. Tienes que ser una buena persona para realmente impartir justicia. Otra de las cuestiones, estoy tratando de tomar todo lo platicado, hay que separar a las fiscalías, hay que separar a las procuradurías del Estado, hay que sean autónomas del Ejecutivo. Que realmente sean autónomas. Para que puedan tener estas determinaciones. Porque en papel se determinaciones. supone que ya lo son, pero pues llevamos inercias de muchos años, ¿no? Y sobre todo en lo local también, en Lo los local, estados. hay que recobrar, no se ha perdido, pero la división de poderes hoy en día está, siempre parecería que está en una balanza, que está en juego. Esto no puede ser. Yo respeto tanto al presidente de la República como a los legisladores y requiero el mismo respeto. Esto es en esta división, para poder seguir trabajando con esta autonomía. Se llama independencia judicial. El tema también de las infraestructuras. Se requiere toda una infraestructura. La gente piensa que trabajamos, no sé si, bueno, hay que decirlo, piensan que ganamos mucho dinero, ¿no? Algo que no va acorde con el tipo de trabajo que realizamos. Lo pongo en ejemplo así. ¿Cuántas sentencias llegamos a dictar a la semana? Estoy hablando en colegiado, ya no estoy hablando ni siquiera en juzgados locales o federales que tienen el doble, triple. A ver, por ejemplo. Estamos a veces de entre 30 por semana. Multiplicado por 4 estamos hablando de 120. Vamos a reducirlo a 100 por si exageré, ¿no? Y en ocasiones dicen, ¿por qué listaste tan poquitos? ¿Por qué estás dictando pocas sentencias? Quiero que veas la sentencia, quiero que veas el caso y el tiempo que me lleva a mí y a todos mis colaboradores, porque yo no trabajo solo, somos un equipo de trabajo que va desde el intendente, desde el que limpia, el actuario, el secretario, el oficial. Es un equipo de trabajo que sabe lo que está haciendo y que requiere... Si ponemos en horas un asunto, porque nadie nos ha preguntado, ¿cuánto requieres para leer un asunto en horas? A veces no es una hora, ni dos, es una semana o 2 semanas para poder entender. Pero me están esperando más asuntos, otros 300 más que quieren que se les resuelva. Y justicia que no es pronta, justicia que no es expedita, sin obstáculo, deja de ser justicia. De ahí la necesidad de más y mejores juzgadores y juzgadoras. Algo que no se ha entendido por la sociedad y que piensan que hay muchos jueces o juezas, ¿no? Que hay muchas fiscalías, porque también se requiere, y que a lo mejor hay que un poquito quitarles estos salarios, hay que quitarles estas prestaciones, perdón, pero hay que darle todo porque el tema de justicia no es tuyo, no es mío, no es de nuestro amigo abogado, es de todos. Fernando Jacobo, gracias por esta charla, por compartir sus experiencias, también por la información. Pues sigamos platicando de justicia, sí, de administración, de impartición, también de procuración y de todas las propuestas que puedan enriquecer a nuestro sistema para que tengamos esto que lo podemos proponer
y que si nos lo proponemos, lo podemos llevar a cabo. Me parece que tenemos a hombres y mujeres y a personas que tienen grandes propuestas y además los conocimientos y la intención para tener un mejor sistema de procuración de justicia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.